Este es El Rescoldo, diálogos culinarios en Antioquia. Saludo especial a todos nuestros oyentes en Medellín y en todo el departamento de Antioquia. Bienvenidos al podcast El Rescoldo. Mi nombre es Luis Fernando Ramírez, soy el podcaster y estamos hoy con Mónica Pulido Villamarín. Ella es comunicadora social y periodista. Actualmente es asesora del Ministerio de Cultura en la política pública para la salvaguardia y protección de las cocinas tradicionales en Colombia. Vamos a conversar con ella sobre las dinámicas de la alimentación en medio del contexto sociocultural que ha creado el COVID-19, lo que ha pasado con los portadores ancestrales en la temática de cocina y lo que ha suscitado para el patrimonio cultural inmaterial y la cocina tradicional en Colombia y el departamento de Antioquia por efectos de la pandemia. También tendremos testimonios de la situación actual en algunos puntos de nuestro departamento de Antioquia. Todo esto en el marco de la convocatoria especial que abrió el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Ideas que tejen sueños, unidos por la vida, para el fomento y la difusión de saberes ancestrales del departamento. Mónica, cordial saludo, bienvenida a este episodio de El Rescoldo. Un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas que nos están acompañando en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Mónica, entremos en materia. Entendiendo que la cocina tradicional hace parte de un saber ancestral, mezclando ingredientes y técnicas de cocción regional, ¿de qué forma esta situación del COVID-19 ha impactado o puede impactar en las dinámicas de la cocina tradicional colombiana? Bueno, la emergencia del COVID-19 impacta de manera negativa todos los oficios tradicionales asociados a la cultura. La cocina tradicional es uno de ellos, debido a que muchos sabedores y sabedoras viven de la preparación de los alimentos para la venta o simplemente para poder ser el suministro en muchos almacenes, en muchas tiendas o para muchas personas. Las cocineras, cocineros tienen restaurantes o puestos de comida que por esta crisis han tenido que cerrar. Primero que todo para preservar la salud, que es lo fundamental en este momento, pero también eso ha impactado porque consiste en que no solo impacta la preparación del plato, también impacta varios oficios y varios eslabones que componen la cocina y toda la cadena de valor de la cocina tradicional. Impacta a los agricultores, a los pescadores, a aquellos que producen el alimento. También se ven afectados debido a la imposibilidad de poder transportar sus alimentos, de comercializar. Entonces es un impacto negativo, pero que también del cual estamos aprendiendo y todo el sector de la cocina tradicional aprende de ello. Pues reflejo de lo que conocen ustedes en el Ministerio de Cultura y lo que acaba de mencionar es este testimonio que recibimos desde Apartado. Mi nombre es Paola Cano. Tengo un restaurante en Apartado, Antioquia. ¿Cómo está la situación? Súper mala. ¿Qué estoy vendiendo y qué no estoy vendiendo? Vendo 2 o 3 almuerzos porque no hay a quién venderle. Lo que queda de sobras se los regalo a unos ancianitos, porque cómo voy a botar la comida si en este momento no se puede botar nada. Los recibos de servicio carísimos llegan hasta vencidos, las cuentas siguen sumando y uno no sabe ni qué hacer ni para dónde pegar. Esta situación está para uno enloquecerse. Eso es todo lo que tengo que contarle. La situación súper crítica, no está regular, está supremamente mal. Y a nosotros no nos llega ningún tipo de ayuda porque se supone que los comerciantes, sean pequeños o grandes, tienen de a dónde. Y uno con el agua hasta más arriba del cuello. Con el agua hasta más arriba del cuello. Una situación muy difícil para el sector y para el resto de los municipios. Como este otro testimonio que nos llega desde Arboletes. Hola, mi nombre es Alexis Díaz Berrocal. Soy cocinero de profesión, habitante del municipio de Arboletes, Antioquia. Quiero compartir con ustedes el impacto que está teniendo la pandemia del COVID-19 en nuestro entorno. Puedo decirles que Arboletes, Antioquia es un municipio que vive totalmente de la parte turística y en estos momentos está sufriendo bastante con ese tema, ya que los restaurantes, los hoteles, todos los sitios turísticos donde se maneja la parte gastronómica están
totalmente parados. Las entradas y salidas del pueblo están bloqueadas, no hay paso de absolutamente nada, ni turismo, ni nada. La alimentación pues está bastante escasa, los pescadores no salen, ya no se consiguen pescados de la zona, no se consiguen todo lo que son mariscos, rayas, esas cosas así, puesto que los pescadores no están saliendo, no hay alimentación, no hay transporte. Además de eso hemos sido golpeados bastante con un tema muy delicado que es el agua potable en el pueblo, en el municipio. No hay agua potable. Tuvimos un problema con el acueducto, el cual está vacío. El abastecimiento de agua lo está haciendo la alcaldía del estado por medio de carrotanques y esa cuestión. Más que todo, pues contarles que el sistema comercial está bastante deteriorado, ya que Arboletes vive, me atrevería a decirlo, que exclusivamente del turismo que hay. Entonces todo lo que son restaurantes en la playa, hoteles y el resto de negocios turísticos están totalmente parados. No hay ingresos ni exportación ni nada. No hay salida de alimentos, no hay absolutamente nada. Así está bastante gris el panorama el municipio de Arboletes, Antioquia. Mónica, estos testimonios de incertidumbre me llevan a una pregunta. ¿Hay algún plato o manifestación cultural asociada a la cocina colombiana que pueda considerarse en riesgo de perderlo por el tema del COVID-19? Pues por lo que acabamos de escuchar. Yo diría que todos los platos y toda la cocina tradicional se puede ver afectada. No sé hasta qué nivel pueda estar en riesgo porque, como lo hablábamos anteriormente, también se están buscando alternativas, estamos aprendiendo de ello y nuestros cocineros y nuestros sabedores son resilientes y la cultura y la cocina hace parte de esa resiliencia. No sé, como lo digo, qué tanto está en riesgo porque siempre estamos también en una transformación. Entonces creo que lo que estamos haciendo es generando transformaciones frente a la cocina tradicional, frente a la cultura también, para mantener vivos esos saberes. La cocina se puede transformar, por ejemplo, un producto, una preparación que por X o Y motivo, puntualmente, esta crisis ha dejado como unos cambios, unas percepciones que puede que no se preparen los platos, sí se siguen preparando, lo que pasa es que ya no se preparan de la misma manera. Ha logrado una transformación, pero su esencia tradicional se mantiene y eso es lo que hace también que la cocina no llegue a quedar en riesgo, sino al contrario, ser una resiliente de estos casos. Desde el Ministerio de Cultura y específicamente en su área de Patrimonio Cultural Inmaterial en relación a esta contingencia, ¿qué se está haciendo desde la línea de cocinas tradicionales? Bueno, desde el Ministerio de Cultura y desde la política de cocinas tradicionales está en la gestión de recursos para la realización y la obtención de unos incentivos que permitan la generación de unas redes solidarias a partir de la alimentación y las cocinas tradicionales. Esto quiere decir que grupos de personas de una comunidad que tengan la posibilidad de unirse, de apoyar a productores del campo, a pescadores, a cocineras, puedan comprarles sus productos y puedan ser entregados a otros sabedores de otros oficios diferentes a la cocina, porque hay otros oficios que se están viendo afectados porque muchos son mayores de edad, son muy mayores que no pueden salir de sus casas a adquirir el alimento. Entonces el poder generar esos incentivos para que esos grupos constituidos puedan beneficiar a los agricultores, comprar los productos, pero que puedan también ser ellos los que abastezcan otros sabedores de otras manifestaciones y hasta las mismas cocineras para preparar sus alimentos. Esa es una de las estrategias que tenemos en este momento. Otra acción son los incentivos del Impuesto Nacional al Consumo, donde los departamentos son los que destinan estos recursos, pero con unas recomendaciones del Ministerio de Cultura. Allí hemos incluido a los sabedores de la cocina tradicional, a esas cocineras, para que sean beneficiadas de ese ingreso del Impuesto Nacional al Consumo. Esas personas a quienes usted se refiere y que escuchamos en los testimonios, ¿son portadoras y portadores de la cocina tradicional en Colombia, Mónica? Sí, desde el Ministerio de Cultura abordamos portadores y sabedores. Las dos categorías son incluyentes y se complementan. ¿Y de Antioquia qué tenemos al respecto?
Bueno, de Antioquia lo que podemos mencionar, estamos en todo el diálogo con la gobernación, con las alcaldías, para que generen una base de datos, generen todo un mapeo de esos cocineros tradicionales que reciban estos beneficios, y también el dar cuenta de qué iniciativas están haciendo ellos. Muchas veces no conocemos esos proyectos que hacen los cocineros por su cuenta, entonces queremos conocerlos para poder generar un intercambio, poder generar esas redes de solidaridad que puedan fortalecer ese saber y el sector, por supuesto. Y de esos hábitos culinarios de los que se tiene registro en el Ministerio de Cultura en Antioquia y Colombia, ¿se han transformado o se van a transformar a causa del COVID-19? ¿Y de qué forma? Claro, yo creo que se van a transformar a nivel nacional esos hábitos en relación a que estamos siendo mucho más conscientes de la alimentación. Creo que esta coyuntura nos está permitiendo dar cuenta de esas necesidades del cuidar nuestro cuerpo a partir de la alimentación. Entonces estamos siendo mucho más conscientes de aquello que compramos, que adquirimos, que revisamos, qué es lo que estamos consumiendo. También tenemos muchas familias que antes no tenían el tiempo de cocinar, de preparar sus alimentos, lo están haciendo, y creo que eso también les está permitiendo darse cuenta de la necesidad de esa seguridad y soberanía alimentaria, para la cual también la cocina tradicional es fundamental. Entonces los hábitos se transforman de la misma manera que la cocina en general se va a transformar, pero su esencia tradicional se mantiene, esa transmisión de generación en generación, ese cultivo, esos saberes, esas propiedades que tienen los alimentos se mantienen, porque es el saber que tiene el cocinero. Esa transformación de hábitos y de la cocina en general que ha mencionado ya está sucediendo en Antioquia. Nos llega un testimonio desde Jardín en el que nos hablan de la cocina de la cotidianidad, que también es cocina tradicional y es parte de las memorias culinarias. Escuchemos. Hola, mi nombre es Maricielo López Muñoz, soy de Jardín, Antioquia, y quiero compartir mi percepción en relación al COVID-19 y la alimentación en mi hogar. Los cambios que tuve fueron mínimos. ¿Por qué? Porque fui una persona muy precavida y antes de la cuarentena obligatoria compré buena reserva de comida, sobre todo de granos como garbanzos, lentejas, arroz, frijol, quinoa, y solo salgo para comprar frutas y verduras. Lo que he percibido es que la calidad se sostiene, pero el precio sube. Hay frutas que ya están exageradamente costosas y verduras también. Bueno, en mi cocina se sostiene el tipo de alimentación. Procuro que sea una alimentación 90% vegana, entonces la he disfrutado mucho porque he tenido mucho tiempo para preparar hummus, mantequilla de maní, tahini, tortas de lenteja. Entonces, bueno, a veces consumo lácteos, pero yo preparo yogur griego, entonces es lo único de lácteo que consumo, el yogur que hago. Y también he explorado mucho con plantas. Entonces, para elevar mi sistema inmune por lo del coronavirus, estoy tomando mucho llantén liso, ortiga y artemisa. Las tomo en infusión, en batidos, también tomo mucho calanchoe. Bueno, y la cocina pues como que se mantiene igual. Me gustan mucho los granos, bueno, todo se sostiene. En este caso que acabamos de escuchar, hay algo que me parece importante ahí, y es la idea de conservación en la alimentación, el concepto de conservar para sobrevivir. Y también hay una cosa muy bonita en eso de hacer conservas como dulces o mermeladas, es prever, atesorar la comida, tener para después. Ella lo dice con otras técnicas culinarias como el caso del hummus. Esto me lleva a otra pregunta, Mónica. ¿Desde el ministerio se está registrando esto que acabamos de escuchar o lo que usted acaba de decir para hacer un diagnóstico real de los hábitos y los saberes? Bueno, nosotros desde el Ministerio contamos con una mesa intersectorial de cocinas tradicionales. Es una mesa que la conforma la academia, la conforman restaurantes, cocineros y cocineras tradicionales, entidades del Estado, entidades privadas del sector de la cocina tradicional, investigadores, medios de comunicación, que siempre se han preguntado, bueno, ¿qué ha pasado con la cocina? ¿Cuáles son esos saberes? ¿Cómo se transmite de generación en generación? ¿Cuáles
cuáles son esas propiedades alimenticias que tienen esos productos tradicionales. Entonces, con la mesa intersectorial estamos generando toda una base de datos y toda una sistematización que permita tener esa información. Estamos comenzando precisamente esta semana, iniciamos en esa búsqueda, en esa sistematización para poder tener una plataforma con apoyo de Mintic, en donde se pueda ubicar todo este inventario de cocinas tradicionales, que no solo sea la preparación del plato que se registre allí, sino todos los componentes nutricionales, todas las iniciativas alrededor de una comunidad que prepara el plato, esas iniciativas de producción, de redes de solidaridad. Entonces estamos en ese inicio y por supuesto Antioquia es uno de esos departamentos que nos va a aportar muchísimo en ese conocimiento, esa información, porque han sido muy juiciosos en esa documentación y en el diálogo también con ese campesino y con ese cocinero tradicional. Mónica, ¿cuál considera usted que son los platos o recetas o preparaciones que caracterizan la cuarentena aquí en Antioquia? Bueno, en Antioquia, por supuesto, el arroz, los frijoles, todo lo que tiene que ver con los productos del campo, al ser una región muy campesina, que se caracterizan por ser muy también del agricultor, esos productos de primera mano del campo aún se mantienen y están teniendo cada vez más fuerza, las sopas, el cerdo, las infusiones a partir de las plantas tradicionales. También en Antioquia he escuchado a algunas cocineras que las han vuelto a recuperar, además que las cultivan en sus casas, muchos de esos productos, muchas de esas plantas las cultivan allí mismo y son utilizadas para subir las defensas, para poder fortalecer el sistema inmunológico. Entonces este tipo de preparaciones han permitido que sigan esos platos, que sigan esas preparaciones, el plátano también, el huevo, que pues el plátano y el huevo es a nivel nacional, pero pues Antioquia también está allí. ¿Eso quiere decir que no se ha afectado la dieta en Antioquia o se han tenido algunas dificultades en el acceso y la distribución de los productos básicos de la canasta familiar? Yo creo que es más hacia ese lado la afectación, hacia la distribución, hacia el abastecimiento de algunos alimentos. Si nos encontramos en el campo, lo tenemos allí. Podemos con el vecino adquirir ese producto para hacer la preparación. Pero si nos encontramos en la ciudad, ya el poder transportar esos productos es lo que ha venido afectando ese abastecimiento y la dieta. Entonces creo que el tema es frente al transporte y frente a la adquisición. Pero allí también el caso de Antioquia y bueno, en muchas regiones ha permitido visibilizar esas iniciativas. Entonces ya los campesinos directamente, ya no hay un intermediario como lo había antes de que todo esto sucediera, que estaba el almacén de abastecimiento mayor, que estaba la tienda aquí a la esquina, entonces era ese intermediario. No, ahora ya el campesino ha logrado tener esa red con otros campesinos y ha logrado darse a conocer y ya directamente llega a las familias, llegan a las casas esos productos. Entonces creo que la dieta se ve afectada en la medida en que no llega tan fácil los alimentos a todos los rincones de Antioquia, pero sí se ha generado una cercanía en algunas zonas de fácil acceso y que tienen esa posibilidad del transporte y de llegar directamente el campesino a la familia, a la casa. Muy interesante el convenio con el Ministerio de las TICs para el desarrollo de la plataforma de información y herramientas digitales que son importantes para el sector. Pero, ¿en qué estado actual se encuentra este convenio, esa alianza clave de cocina en el escenario de la cuarentena? Bueno, como lo decía anteriormente, estamos iniciando. Si bien tenemos un inventario de cocinas tradicionales de más de 2.000 preparaciones, como lo decía, se ha quedado corto y sobre todo en esta coyuntura que nos hemos preguntado qué está sucediendo también en otras regiones y cómo poder registrar esta información. Entonces el convenio aún estamos en diálogo, estamos en la consecución, en la gestión de recursos, porque pues igual se necesita un músculo financiero para poder generar algunas plataformas, porque va a ser una información
información muy amplia, y además lo que buscamos es que sea una plataforma que no solo tenga acceso la institucionalidad, sino también esos cocineros, esas cocineras que en los departamentos, en las regiones, en la zona rural, de alguna manera puedan tener esta información, puedan entrar fácil y ellos mismos poder también incluir la información de sus platos y de sus productos tradicionales. Entonces, hasta el momento estamos comenzando en los diálogos. El Ministerio de Mintic pues siempre ha sido un gran aliado del Ministerio de Cultura en estas iniciativas. Entonces, pues ya les estaremos contando cuando tengamos un mayor avance. Nos gustaría, Mónica, conocer su opinión sobre la pospandemia en términos culinarios para el país y el caso particular de Antioquia. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la pospandemia yo creo que la seguiremos viviendo y la seguiremos viendo en estos 3-4 meses y muy seguramente en el próximo año. Es decir, esto no termina muy pronto. Realmente creo que esto es para seguirnos cuidando, seguir en lo posible que esos hábitos alimenticios y culinarios que estamos ahorita logrando rescatar y logrando ser conscientes de ellos los mantengamos, que esas prácticas tradicionales frente a la alimentación se fortalezcan, se mantengan. Como lo decía anteriormente, creo que Antioquia ha sido un gran referente no solo para el sector de la cultura, para el sector de la alimentación, sino para varios sectores de la economía a nivel nacional, en salir adelante, en generar estrategias para esa resiliencia y para continuar reactivando y fortaleciendo a las poblaciones, a las comunidades. Estoy segura que en lo culinario dará mucho que hablar en la región paisa. La cultura campesina en Antioquia pues se ve en los agricultores, en las cocineras, entonces creo que será un gran modelo y dará muchas enseñanzas. La pospandemia nos tiene que dejar una gran enseñanza frente al tema de la alimentación, frente al tema también del apoyo a ese agricultor, de volcarnos también la mirada al campo, a ese pescador, a aquellos que pensamos que no hacen parte de la cadena de valor de la cocina y son parte fundamental de ella. Estas invitadas e invitado que hemos escuchado con sus testimonios aquí en El Rescoldo y todas las personas que están vinculadas al sector de la cocina tradicional, especialmente aquí en Antioquia, pues la están escuchando en este momento en todo el departamento. ¿Qué mensaje les deja usted en medio de esta incertidumbre? Bueno, pues agradecerles por su gran labor, agradecerles a todos estos portadores de la cultura, portadores de la cocina, la gran labor que han venido realizando, seguirlos invitando a ser resilientes como lo han venido haciendo, a seguir generando estrategias y que cuentan con el Ministerio de Cultura para poder acompañarlos, generar estrategias para poder fortalecerlos en este momento y que esperamos que de aquí aprendamos mucho más de esta crisis y que podamos salir adelante y encontrarnos muy pronto para seguir alimentando el alma y el cuerpo. Era Mónica Pulido, asesora del Ministerio de Cultura en la Política Pública para la Salvaguardia y Protección de las Cocinas Tradicionales de Colombia, enviando una luz de esperanza y un mensaje de tranquilidad y apoyo para seguir adelante con la cocina tradicional en Antioquia. Este es el podcast que llamamos El Rescoldo, Diálogos Culinarios en Antioquia. Se realizó dentro de la convocatoria especial del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Ideas que tejen sueños, unidos por la vida, para el fomento y la difusión de saberes ancestrales del departamento. Este es El Rescoldo, Diálogos Culinarios en Antioquia.